Continuamos con esta serie de cualidades que nos ayudan a identificar si el Espíritu Santo es una persona o es una cosa. Ya vimos: habla, piensa, decide, ama, se entristece, consuela, enseña, ayuda, intercede, prohíbe, avisa, guía, dispone, reparte voluntad y da testimonio. Nuevamente, si el argumento suyo para salir de lo contundente de estos pasajes es que en todos y cada uno de ellos es una personificación, recuerde que solamente las cosas se personifican, no una persona. Así es que usted debería de probar que los seres espirituales, como Dios que es espíritu, los ángeles que son espíritus, los demonios que son espíritus, y el Espíritu Santo no son personas. ¿Ok? Cosa que obviamente no va a poder, porque tanto Dios como los ángeles, como los demonios, como el Espíritu Santo son personas, no son cosas. Nada más, oiga las mismas palabras: espíritu de maldad o espíritu malo, Espíritu Santo. Espíritu malo sí es una persona, dicen los testigos de Jehová. Espíritu Santo, no, ese no es una persona. Qué raro. Bien, si no, tendría que poner en una categoría, ¿verdad?, a Dios y a los seres espirituales, en categoría de animales, de cosas, o de objetos inanimados, o de ideas abstractas, ¿verdad? ¿Dónde lo va a poner? A Dios, a los espíritus, a los ángeles, a los demonios. Bien, otra de las características para identificar, así como los testigos de Jehová pueden identificar que Satanás es una persona, acudiendo a las características que se dice: Satanás habla, Satanás miente, Satanás se le llama rey, Satanás se le llama padre en el sentido espiritual, Satanás estorba, entonces es una persona. Igual el Espíritu Santo habla, piensa, decide, ama, se entristece, consuela, enseña, ayuda, intercede, prohíbe, avisa, dispone, reparte voluntad, da testimonio. Y ahora vamos a entrar a algo muy importante, que es 1 Corintios 2:10. No es que los otros no lo sean, sino de lo que vamos avanzando. Es uno de los pasajes que me gustó mucho cuando estudié 1 Corintios 2:10. Pues a nosotros, a quienes Dios se las ha revelado mediante su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas. El Espíritu examina todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. ¿Quién puede escudriñar la mente de Dios? ¿Quién puede examinar la mente de Dios? Si no es que Dios. El Espíritu examina todas las cosas. Tiene la capacidad de examinar, de escudriñar, de analizar aún lo profundo de Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿usted cree que tiene la capacidad de escudriñar lo profundo de Dios? No, yo no. Ni un demonio, ni un ángel siquiera. Pero el Espíritu sí. Imagínese. Vamos primero a los Corintios 2:10, y si le damos clic para ver el diccionario, nos dice Eurano. Escudriña, la palabra es Eurano. Forma anterior, escudriñar, examinar. Se usa de Dios, ojo, se usa de Dios que escudriña el corazón. Pero aquí dice que el Espíritu examina las cosas profundas de Dios. Wow. B, de Cristo también se usa similarmente. Del Espíritu Santo que escudriña todas las cosas. Ahí está. 1 Corintios 2:10, ahí aparece la misma cita. Acepción C, del Espíritu Santo que escudriña todas las cosas, actuando en el espíritu del creyente. De los profetas del Antiguo Testamento también se hace referencia al escudriñar de sus propios escritos, de lo predicho por Cristo. Acepción E, de los judíos a los que el Señor ordenó que escudriñaran las Escrituras. Examina, así como usted y yo examinamos, analizamos. Bueno, el Espíritu Santo examina, analiza, pero no cualquier cosa, hasta las cosas profundas de Dios. ¿Quién conoció la mente de Dios? Podemos decir con toda certeza, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Y si escudriña, no es porque no es una cosa, sino que es un alguien. Sabe escudriñar, sabe analizar aún
lo profundo de Dios. Dios escudriña y es una persona. Cristo escudriña, según las acepciones, y es una persona. Los profetas del Antiguo Testamento, otra acepción, escudriñaron y son personas. Los judíos se les mandó escudriñar y son personas. Pero el Espíritu Santo escudriña y no es persona. ¿En serio? ¿O será que acaso puede la electricidad impersonal escudriñar? Déjame escudriño, déjame examino a ver si está bien o está mal, a ver qué está pasando, dice la electricidad. No, las personas son las que escudriñan esta. Sí, pero es el único pasaje. No, mire todos los pasajes que llevamos. Todas las características. Habla, piensa, decide, ama, se entristece, consuela, enseña, ayuda, intercede, prohíbe, avisa, guía, dispone y reparte a voluntad, da testimonio, escudriña. Y lo más impactante, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Imagínese lo fuerte del pasaje, ¿eh? Si usted entiende las palabras del pasaje, sabe lo fuerte de lo que está declarando el pasaje. El Espíritu Santo no es una cosa, es un alguien. Es una persona que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué más? Bueno, tiene mente, pues conoce. 1 Corintios 2:11. Dice: porque ¿quién entre los hombres puede conocer las cosas de un hombre excepto el propio espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Pero ¿cómo las va a conocer si es una cosa? Si es un algo, si no es un alguien. ¿Cómo se puede decir que alguien conoce las cosas de Dios si es un algo? No, porque es un alguien, es una persona. Así también dice Reina Valera, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces tiene mente, pues conoce, sabe razonar, sabe analizar, pero conoce las cosas de Dios. ¿Cómo pues el Espíritu conoce algo si no tiene mente? Obviamente conoce porque tiene mente. Tienen gnosis, ¿verdad? Conocimiento. Los procesos del pensamiento requieren de la presencia de una mente. Para conocer requerimos de una mente. ¿La electricidad impersonal tiene mente? ¿El teléfono tiene mente? Obviamente no. Entonces tiene mente. Y una mente maravillosa, pues conoce aún lo profundo de Dios. Ya no puse ahí en un lado, nos quedamos en da testimonio, pero ya vimos también que escudriña la mente de Dios y conoce las cosas de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Es interesante que prueba número 14, y ahí me faltaron dos de poner aquí en la parte de arriba. Pero prueba número 14, el Espíritu Santo es una persona porque se dice que vendrá otro del mismo tipo. O Dios enviará otro del mismo tipo. ¿A qué se refiere? Juan 14:16, nuestro Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro ayudante. Reina Valera dice otro consolador. La palabra otro claramente implica que hay un primer consolador. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero, bueno, soy ingeniero. Yo soy ingeniero y digo, les voy a enviar a otro ingeniero. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a venir alguien diferente a mí? No, va a venir alguien con las mismas características. Va a ser otro ingeniero como lo soy yo. ¿Verdad? Voy a enviar otro ingeniero para que les ayude. Otro como yo. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando dice enviaré otro consolador. Cristo es el primer consolador que enviaría a otro consolador. O es el ingeniero que enviaría a otro ingeniero. ¿Ok? Pero para que enviar a otro, primero tuvo que haber uno previo. Entonces, Cristo es el primer consolador y es persona. Y enviaría otro consolador igual a él, obviamente, persona. ¿Cómo lo sabemos? Recuerde, persona me estoy refiriendo a sustancia con cualidades cognitivas y volitivas. ¿Ok? Primera de Juan 2:1. ¿Cómo sabemos que Jesús es ese ayudante o ese consolador primero? ¿Verdad? El que vino primero y luego Él enviaría otro.
Bueno, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete pecado, tenemos ayudante que está junto al Padre. ¿Quién es ese ayudante? Jesucristo. Yo les enviaré otro ayudante. ¿Quién es el primer ayudante? Jesucristo. Y si dice otro, la palabra ese otro significa uno del mismo tipo que Jesús. ¿Jesús es una fuerza impersonal como la electricidad? Obviamente no. No lo es. Hay dos palabras en griego para otro. Por ejemplo, la palabra heteros significa otro, pero de diferente clase o de diferente tipo. No similar o no de la misma clase o del mismo tipo. Alguien diferente. Pero en la palabra que aparece ahí en Juan es alos, que es otro, pero de la misma clase, de la misma especie, del mismo tipo. Es decir, persona. Si Cristo era persona y enviaría otro, pues enviaría otra persona. Esta es la palabra que aparece en Juan 14:16. Para alos. O sea, Cristo vino a traer, era el consolador, era el ayudante y enviaría a otro ayudante de la misma clase que él. Alos. Dice el diccionario, indica una distinción numeral de objetos de un carácter similar. Se utiliza en sentido absoluto. Junto a un nombre, ve, con el artículo, y ya nos dice ahí, en referencia plural a los demás, etcétera, etcétera, las otras acepciones. Alguno o uno. Entonces, hetero significa otro de diferente clase. Alos significa otro de la misma especie, de la misma clase. ¿Cuál es la que aparece ahí en Juan 14:16? La que aparece es la palabra alos. Otro de la misma especie. Otro de la misma especie o del mismo tipo que Jesús. Y adivinen quién está de acuerdo conmigo y quién está de acuerdo con Vines. Con la palabra alos. La Watchtower. La Watchtower está de acuerdo con Vines y con la explicación que les estoy dando. En el libro Perspicacia, tomo 1, página 1049, aparece lo siguiente. Dice, fíjese lo que dice Perspicacia, tomo 1, página 1049. Dice lo siguiente. El vocabulario en griego es amplio y preciso. El escritor griego tiene a su disposición suficientes palabras para diferenciar ideas afines y transmitir justamente el matiz deseado. Por ejemplo, el griego hace una distinción entre el conocimiento general, gnosis, y el conocimiento más profundo, epignosis. Entre alos, y adivine dónde está esa cita, Juan 14:6. Alos, que significa otro, pero de la misma clase. Si Cristo era el primer consolador o el primer ayudante y enviaría otro, enviaría otro de la misma clase, entonces enviaría otro que es de la clase de Jesús. Porque luego aparece y hace la distinción aquí. Dice, y hay otra palabra para otros, que es la palabra héteros. Héteros, que significa otro, también significa otro, pero de una clase diferente, como en Gálatas 1:6. ¿Verdad? Nos da la cita de Gálatas 1:6. Si alguno se enseñare otro evangelio diferente, o sea, no uno similar, sino uno diferente, de diferente clase, diferente tipo. Entonces, la palabra héteros es algo otro, pero de una clase distinta, diferente. Y la palabra alos es otro de la misma clase. Entonces, cuando Jesús dijo, os enviaré otro ayudante, estaba diciendo, os enviaré alos, otro, de la misma clase. ¿De la misma clase que quién? Que yo. ¿Ah? Porque yo soy el primero y les voy a enviar otro alos, ¿verdad? De la misma clase que yo. Entonces, no de una clase diferente, como Gálatas 1:6. Si algunos anunciaren otro evangelio diferente, un evangelio diferente. Es otro, pero diferente, no de la misma clase. Entonces, la Watchtower está de acuerdo con nosotros. El Espíritu Santo es otro como Cristo. Entonces, una persona. Es una persona. Ahora, si usted no me cree, aquí está el interlineal del reino y también está la página donde aparece
en la página oficial de los Testigos de Jehová, JW, aparece esta misma explicación que le di. Si se fija, aquí se lo voy a subrayar. Dice vocabulario, el griego es amplio. Aparece otro, alos. Aquí está el alos, que es otro de la misma clase. Y la palabra heteros, que significa otro de una clase diferente. ¿Ya? Entonces, alos, otro de la misma clase. Heteros, otro, pero de clase diferente. Entonces, Cristo enviaría a alguien de la misma clase que él. Y el interlineal dice: y yo haré esta petición al Padre, y otro paracleto, consolador, ayudante, se les dará, ¿verdad? Entonces aquí está la palabra paracleto. Incluso otra vez no la traducen, la transliteran. Aquí está en el interlineal, paracletos. ¿Qué es paracleto? Este es el interlineal del reino de los Testigos de Jehová. El Espíritu de verdad. ¿Quién es ese otro paracleto que vendrá? El Espíritu de verdad. No un espíritu demoníaco, no un espíritu de las tinieblas, no un espíritu de mentira. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que es otro. Aquí está, mire la palabra alos. Aquí está alón, ¿verdad? Alos, alón de alos. Ok. Alo. Seguimos. Bien, Jesús rogaría al Padre y daría otro alos, otro ayudante. Si dice otro, se entiende que ya uno previo. Eso es, ese otro ayudante previo es Jesús. Y puesto que ambos son del mismo tipo, entonces el Espíritu Santo es persona como lo es Jesús. El Espíritu Santo es divino como lo es Jesús. O segunda opción. Esta sería la segunda opción. Como son del mismo tipo, entonces podríamos, dígame si los testigos de Jehová estarían correctos. Si es la segunda opción, entonces, y son del mismo tipo, entonces Jesús no es una persona, como tampoco el Espíritu Santo es una persona, ya que ambos son del mismo tipo. ¿Cuál es la correcta, testigos de Jehová? Si halo significa otro del mismo tipo, tienes dos opciones. El Espíritu Santo y Jesús son del mismo tipo. Jesús es persona, Jesús es divino. El Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo es divino, porque son del mismo tipo. O, segunda opción, ¿verdad? Jesús no es persona, Jesús es una cosa, porque el Espíritu Santo no es persona y el Espíritu Santo es una cosa. ¿Cuál es la correcta? Si Jesús es consolador y es persona, entonces el Espíritu Santo es ese otro consolador y es persona. Si el Espíritu Santo es una fuerza impersonal como la electricidad, entonces no es del mismo tipo que Jesús. Pero dice halos, del mismo tipo, y no heteros, de un tipo diferente. O heteros. Entonces el Espíritu Santo es persona consolador como Jesús. Así es que, conclusión. Con todos estos textos, déjenme ver, creo que me faltaron algunos. A ver, déjenme ver si no se me brincaron las diapositivas. Bueno, podríamos incluir, creo que con estos son suficientes. Suplica y conoce los procesos mentales de Dios. También lo tenemos. La diferencia entre el espíritu inmundo y Espíritu Santo, que se hace en Marcos 3, 22 al 23. Podríamos mencionarlo también. Ahí se puede ver claramente la diferencia entre las dos personas. El espíritu maligno es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y podríamos mencionar algunos otros datos más, pero creo que con estos son suficientes, son más que suficientes. Con todos estos textos, negar que el Espíritu Santo es una persona es, por poco decir, tener una ceguera espiritual voluntaria enorme. Porque si para Satanás, con las pocas descripciones que se dan de Satanás, se concluye que es una persona, con todas estas del Espíritu Santo, concluir que todo es prosopopeya es un absurdo. Habla, piensa, decide, ama, se entristece, consuela, enseña, ayuda, intercede, prohíba, avisa, dispone, da testimonio, conoce la mente de Dios, examina, escudriña,
etcétera, etcétera, pues sería un absurdo. Entonces, si las pocas características que se dicen de Satanás y sus demonios se les considera persona, ¿por qué al Espíritu Santo no se le considera? No se le considera así. Así es que sería demasiado forzar todos estos textos. Pero créanme, lo hacen. ¿Cuál es la objeción que utilizan? Es que es una personificación y todas esas están personificadas. Bueno, ya vimos qué responder, ¿verdad? Hay reglas para la personificación. No nada más se puede decir, yo quiero que eso sea personificación y así va a ser. No, así no funciona. Hay reglas. Vamos a ver en el próximo video, en los próximos videos que subamos por ahí a la red, vamos a ver objeciones y argumentos en contra de la personalidad del Espíritu Santo. Cuando nosotros mostramos todos estos pasajes de aquí arriba, mire, el Espíritu Santo habla, se entristece, escudriña, ama, consuela, ayuda, intercede, prohíbe, guía, dispone, aparte voluntad, escudriña la mente de Dios, toma decisiones, intercede por nosotros, todos y cada una de las que hemos visto. La respuesta a todo esto es, a toda esta evidencia es una personificación. Bueno, si es una personificación, ¿por qué dice Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué dice espíritu maligno? Los espíritus demoníacos son personificaciones, Satanás es una personificación y Dios mismo sería una personificación, porque Dios es espíritu. Jehová es el espíritu. Entonces, ¿los seres espirituales son cosas? ¿Son cosas inanimadas? ¿O los seres espirituales son personas? Si son personas, entonces el Espíritu Santo es persona. No se le puede personificar. Solamente a las cosas se les personifica. Porque cuando una persona se describe con características personales, se está hablando de manera literal. Ya les expliqué desde otros videos. Si yo le digo, yo estoy hablando, no es una personificación, porque yo soy una persona y una cualidad de una persona es hablar. Si yo le digo, azulejo habla, pues es una personificación eso, porque los azulejos no hablan. Eso es una cosa que le estoy aplicando características de persona. Bien, entonces próximos videos vamos a ir a las objeciones. Van a decir, sí, es cierto, esos pasajes nosotros los hemos leído, pero el Espíritu Santo no puede ser persona porque se bautizaron con él. El Espíritu Santo no puede ser persona porque se llenaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es persona porque y empiezan a dar todos ese tipo de argumentos. Bueno, vamos a ver esas objeciones y esos argumentos en contra de la personalidad del Espíritu Santo en los próximos videos. Ok, por lo pronto me despido. Gracias por estar acompañándonos en estas series. Vamos a ver los que vienen, la mayoría de los argumentos más comunes y algunos otros que no son tan comunes, pero que algunos testigos de Jehová que andan por ahí en el internet se inventaron y también sacaron. Vamos a añadir algunos de ellos también. No lo vamos a ir todos porque son muchísimos, pero los más comunes los vamos a tratar de compartir. Bien, entonces, como siempre le decimos, Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga y esté al tanto de las próximas transmisiones.